no es como yo. Él es santo y es perfecto. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Dios les bendiga. Bienvenido a Punto de Encuentro en este día domingo donde vamos a compartir una palabra que el Señor tenga para nuestras vidas. Así que damos gracias al Señor por usted que está del otro lado, por usted que está esperando este mensaje, por usted que está esperando una palabra de Dios desde aquí, desde el sur de Mendoza, del departamento de Malargüe. Quiero enviar afectuoso saludo a todos los hermanos, a todos los líderes de Punto de Encuentro, a todas las familias de Punto de Encuentro, el afectuoso saludo desde su pastor, el pastor José, para todos ustedes y también para todos los hermanos y amigos que están conectados a la red, que se están sumando a la red, a todos los hermanos en Chile, a los hermanos de España que están ahí en la red, también esperando esta palabra de Dios, a los hermanos de Córdoba, de Buenos Aires, de La Pampa, de Neuquén, a los hermanos de Paraguay, a los hermanos de Estados Unidos. Le damos gracias a Dios por todos aquellos que se van sumando a la necesidad de escuchar y compartir una palabra del Señor. También a los hermanos del Perú también que se van sumando, le damos gracias al Señor. Bueno, para todos los hermanos de Neuquén que también están sumados, los hermanos de San Luis que también están sumados aquí a la red para compartir una palabra que Dios tiene en este día, en estos días donde necesitamos la palabra de Dios. Ayer compartía una palabra a través de la radio Sion en Buenos Aires, que Dios también bendiga aquella emisora que transmite palabra de Dios, de que ciertamente hoy es necesario que abunde palabra del Señor. Sí, es necesario que abunde palabra de Dios, porque bueno, esta palabra, dijo el Señor Jesús, esta palabra tendrá que ser predicado hasta lo último de la tierra. Y bueno, donde no podamos llegar físicamente, tenemos que llegar a través de las redes, a través de este medio, para que todos tengan y asuman el compromiso de haber escuchado palabra del Señor. Así que Dios les bendiga, bienvenidos a la red de Punto de Encuentro, donde compartiremos en esta noche una palabra que el Señor tiene para nuestra vida. Y siempre digo para nuestra vida porque es para usted y para mí también. Siempre vamos predicando una palabra de Dios por el sentir que Dios pone en nuestros corazones y también por la inquietud que Dios pone en nuestra vida. Y ese sentir y esa inquietud que Dios pone en los que predicamos la palabra del Señor también nos compromete, porque Dios también nos está hablando en la medida que Dios nos va revelando cuando nosotros vamos trayendo el mensaje de la palabra del Señor. Y en esta noche tengo un mensaje de la palabra de Dios que no sé de que si usted también, que es conocedor de la palabra de Dios, la pueda llegar a compartir. Yo quiero que usted preste mucha atención y los que no conocen mucho de la palabra del Señor, usted pueda recibir la palabra de Dios, que seguramente esa palabra no va a caer en su corazón y va a volver vacía, sino que Dios va a obrar en su vida. Así que Dios le bendiga, le damos gracias al Señor. Ciertamente tenemos que improvisar escenario, tenemos que improvisar púlpitos, tenemos que improvisar, bueno, no nos encontramos en el lugar físico de la iglesia para poder usar todos los elementos técnicos del escenario y púlpito de la iglesia, pero bueno, lo hacemos desde el rincón del comedor de nuestra casa. Así que del otro lado, hermana Tamar, que usted también la pueda estar saludando, quien lleva el compromiso, la responsabilidad de poder estar poniendo al aire esta transmisión. Así que le damos gracias al Señor, bienvenidos a todos, bienvenidos a Punto de Encuentro, bienvenidos a compartir una palabra que Dios tiene en este día para tu vida y mi vida también. Así que Dios te bendiga. Vamos a compartir la palabra de Dios, vamos a dar lectura a la palabra del Señor, una palabra que Dios ya seguramente ha hecho llegar a tus oídos, una palabra que seguramente Dios ha hecho llegar a tu vida de alguna u otra manera, ¿sí? A través de un mensaje, a través de la misma escritura o a través de terceros, porque es una palabra muy conocida por todos. Y vamos a dar lectura
a la palabra del Señor, y ella se encuentra en el libro de Génesis, ¿sí? Así que vamos a compartir palabra del Señor, el libro de Génesis, capítulo 1, ¿sí? No va a ser tan difícil de poder encontrar esta escritura. Génesis capítulo 1, versículo 1 en adelante. Allí vamos a dar lectura a la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Y dice así, Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿sí? En el principio dice literalmente la palabra del Señor, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra, dice el versículo 2, estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Amén. Gracias al Señor. Que Dios bendiga en esta noche nuestras vidas. Por ahí erróneamente decimos los predicadores o se expresa, Dios bendiga su palabra, Dios bendiga la palabra en este día. No, la palabra ya es bendita, la palabra es espíritu. Sí, la palabra es espíritu y vida. Así que ya la palabra de Dios ya es bendita. Así que no podemos bendecir la palabra del Señor, sino que por medio de la palabra de Dios nosotros somos bendecidos. Así que Dios te bendiga en esta noche por medio de la palabra que acabamos de leer. Una palabra, como te dije, una palabra que no pasa desapercibida y que está en el conocimiento de toda la humanidad, que Dios fue el creador, ¿sí? Dice así el libro de Génesis, en el principio, por eso lleva este nombre, este libro, Génesis, que es principio. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego sigue diciendo el versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Aquí me llama poderosamente la atención este versículo y este contraste que existe entre el versículo 1 y el versículo 2. Hay un contraste allí muy marcado, donde en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Yo siempre he predicado a un Dios poderoso. Siempre, no tan solo he predicado, lo he creído y lo creo. Creo en un Dios todopoderoso. Creo en un Dios que tiene las capacidades absolutas mayor a las que nosotros podemos imaginar de poder hacer las cosas, y cuando Él las hace bien, las hace perfectas. Dios no escatima en nada en su poder. Cuando Él interviene, lo hace para hacer las cosas bien. Y en esta creación, en el principio, llama poderosamente la atención lo que el versículo 1 con el contraste que hay en el versículo 2. Dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y yo quiero decirte que la tierra fue creada con un propósito. Cuando Dios creó la tierra, ya Dios la creó con un propósito. En el libro de Isaías, en el capítulo 45, el versículo 18, dice que Dios creó la tierra para que fuese habitada. Ciertamente, cuando Dios creó la tierra, ya la creó con un propósito. La creó con un fin. Dice que para que fuese habitada. Yo no conozco más que lo que dice la palabra del Señor de su creación. No conozco más. No puedo indagar más ni puedo imaginar más. Simplemente puedo entender que cuando Dios hace las cosas, las hace bien. Cuando Dios hace algo, la hace por un propósito, porque Dios tiene un objetivo, porque Dios se ha propuesto algo. Y esto es lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 45, el versículo 18, que cuando Dios creó la tierra, la creó para ser habitada. Entonces, cuando Dios creó la tierra en ese principio, en ese capítulo 1 y el versículo 1 del libro de Génesis, Dios ya tenía un plan, tenía un proyecto, ya había definido para qué era lo que Él había creado. Y había creado los cielos y la tierra. Pero cuando nosotros leemos el versículo 2, del capítulo 1, dice, la tierra estaba desordenada
y vacía. Ciertamente contrasta con la imagen del Dios que tú tienes y que yo tengo. Contrasta con esa imagen y el poder de Dios en el cual hemos creído. En el Dios que hace todas las cosas perfectas. En el Dios que cuando hace algo la hace con un propósito. Y este Dios, el propósito de esa creación era para ser habitada. Entonces, de ninguna manera Dios pudo hacer algo desordenado. De ninguna manera Dios pudo hacer algo que no tuvieran las cosas en su orden. De ninguna manera Dios creó algo y en ese algo no va a haber nada, porque dice estaba desordenada y vacía. De ninguna manera. Dios es perfecto en todo. Y así como dice este mismo profeta Isaías, dice que cuando Él hace algo, primero lo piensa, lo determina y después lo ejecuta. Quiere decir que Dios tampoco es un Dios improvisado. Dios tampoco hace algo al azar. No, de ninguna manera. La palabra del Señor dice que Él lo piensa y así como lo piensa, lo determina y de esa manera lo ejecuta. De esa manera también es el Dios que procedió en ese principio creando los cielos y la tierra. Pero fíjate vos, esto seguramente ya lo has escuchado, seguramente ya te ha sido predicado este mensaje hasta este momento donde yo te he llevado en la narración de este acontecimiento. Pero aquí hay algo más que yo quiero agregar, que yo quiero sumar y no me quiero atribuir una revelación, sino que simplemente yo quiero interpretar una parte de las Escrituras que no había interpretado hasta este día. No había interpretado hasta este momento y yo quiero decirte que te voy a llevar esa interpretación de las Escrituras que en este día he tenido para llevar a tu vida. Cuando la tierra fue creada como decíamos con un propósito, fue creada con un objetivo, fue creada por alguien poderoso, fue creada por alguien que tenía un proyecto que había pensado y determinado para qué lo había hecho, y así dice el profeta Isaías, para ser habitada. Y cuando vemos el versículo 2, que la tierra estaba desordenada y vacía, seguramente allí esto no es así algo como arte de magia. No, aquí hubo una violencia. Aquí alguien violentó la creación de Dios. Aquí alguien impuso fuerza, impuso resistencia, impuso poder sobre la creación de Dios para desordenarla y para quitar todo lo que en ella había, porque estaba desordenada y vacía. Nadie puede desordenar algo si no ejecuta una violencia, una fuerza. Nadie puede dejar algo vacío si no saca, si no acarrea, si no tira, si no rompe. Aquí hubo una violencia, la violencia que sufrió la creación de Dios en ese interín, en ese espacio literal que hay entre el versículo 1 y el 2, pero que no podemos nosotros disponer de la capacidad, ni tampoco de los medios, ni tampoco de la literatura para poder determinar tiempos que sufrió entre una instancia y la otra, entre la creación y el desorden, entre la creación y lo que llevó a que ello estuviera vacío. No podemos determinar, pero sí yo puedo imaginarme que para poder romper, para poder desarmar, para poder desorganizar lo que Dios había creado, debe haberse ejercido violencia sobre ello. Debe haberse ejercido poder sobre ello. Debe haber habido una fuerza y una resistencia a lo que Dios había creado para poder dejar todas las cosas desordenadas y vacías, para poder romper, para poder quitar, para poder desordenar. Y es aquí donde yo quiero decirte que todo lo que es de Dios siempre va a haber una oposición, siempre va a haber una resistencia. Y yo quiero decirte que después sigue narrando la palabra del Señor, que a esa fuerza de desorden, a esa fuerza que destruyó, a esa fuerza que desorganizó la creación que Dios había hecho en un principio, aparece nuevamente el Señor diciendo que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿sí? Y es allí donde el
Señor vuelve nuevamente a ser protagonista de la creación, vuelve nuevamente a ser protagonista de aquello que en ese momento había sufrido lo que Él había creado. Y dice que en la primera intervención que Dios hace después de ese desorden, después de esa destrucción, dice que Dios dijo: sea la luz, y la luz fue. Y allí fue Dios nuevamente intercediendo en medio del desorden, de la destrucción, del poder que había ejercido alguien que había destruido lo que Él había hecho con tanta perfección y con un propósito. Y yo quiero decirte que de Él tenemos que aprender. De Él tenemos que aprender del Señor, porque a una fuerza destructora como la que se opuso a la creación de Dios, a una fuerza de desorden a la que se opuso a la creación de Dios, yo quiero decirte que también el Señor tuvo que ejercer a esa violencia, tuvo que ejercer violencia también. Tuvo que ejercer violencia con autoridad, con poder. Tuvo que intervenir en medio de ese caos a la que se había llevado su creación perfecta y que tenía propósito. Yo quiero decirte que Dios no pudo intervenir así sencilla y simplemente, sino que Dios tuvo que también ejercer una violencia, y esas palabras que Dios dijo en ese principio, y sea la luz, yo quiero decirte que esas fueron palabras violentas sobre el desordenador, sobre el que rompió, sobre el que destruyó la creación que Él había hecho. Yo quiero decirte que de Él tenemos que aprender, porque no creo que Jesús hubiera venido con tanto amor, con tanta misericordia sobre alguien que había destruido su creación. No, de ninguna manera. Yo quiero decirte que vino seguramente las palabras que ejerció, que nosotros leemos en el capítulo 1, el versículo 3, y dijo Dios: sea la luz, y la luz fue. Yo quiero decirte que esas palabras tienen que haber sido ejercidas con autoridad, deben haber sido ejercidas con poder, tienen que haber sido ejercidas con violencia frente al destructor. Sí, con esas palabras yo quiero decirte y definir la acción de las palabras del Señor en Génesis capítulo 1, el versículo 3. Esas palabras de que sean la luz tienen que haber sido palabras con autoridad, tienen que haber sido palabras que se ejerció poder, tienen que haber sido palabras con autoridad, poder y violencia. Y es por eso que aquí yo te quiero traerte a esta hora lo que dice la palabra del Señor en el libro de Mateo, en el capítulo 11, el versículo 12, y dice que desde los tiempos de Juan el Bautista a la fecha el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Aquí es donde Dios nos pone en el lugar. Aquí es donde Dios nos pone en nuestro lugar de cristiano. ¿Por qué? Porque la creación de Dios siempre va a ejercer sobre lo que Dios ha creado violencia. Sobre el plan de Dios y los proyectos de Dios, el enemigo siempre va a ejercer violencia. Y yo quiero decirte que de la misma manera en que el Señor en el principio tuvo que esas palabras haberlas dicho con autoridad, con poder y con violencia frente al destructor, yo quiero decirte que esa misma autoridad, poder y violencia tenemos que ejercer, y nos llama la palabra del Señor, el mismo Jesús, que aquellos que queramos entrar al reino de los cielos tenemos que ser violentos. Tenemos que ser violentos frente al destructor. Tenemos que ser violentos frente a aquel que ejerce opresión sobre el plan y el proyecto que Dios tiene, así como el proyecto que en el principio el enemigo ejerció violencia. También hoy día también el enemigo está ejerciendo violencia. El enemigo también está queriendo traer caos. El enemigo también está queriendo traer destrucción en estos días, traer desarmonía. Quiere el enemigo tratar de romper el proyecto el cual Dios ha dispuesto para estos días y para nuestros días, para tu vida y para mi vida. Entonces yo quiero decirte, hermano, que es allí donde dice la palabra del Señor: el reino de los cielos sufre violencia, pero los violentos lo arrebatan. Yo quiero decirte que como cristiano, como hijo de Dios, no puedes quedarte
quedarte de brazos cruzados. No puedes quedarte de brazos cruzados. Cuando tú tienes que orar con autoridad. Cuando tú tienes que reprender, lo tienes que hacer con autoridad. Así como Jesús en el principio ejerció autoridad frente al destructor, al que vino a traer desorden, al que vino a romper su proyecto, que estaba en armonía porque lo creó para ser habitado. De la misma manera, hoy día nosotros sobre ese destructor, sobre el que viene a traer caos, nosotros tenemos que ejercer violencia espiritual. Tenemos que ejercer violencia por medio de la palabra del Señor. Tenemos que ejercer violencia a través de nuestra oración. Tenemos que ejercer esa violencia que haga que el enemigo retroceda y los planes del Señor se ejecuten. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Y es eso a lo que se refería el Señor Jesucristo, hablándole a los discípulos. El reino de los cielos sufre violencia, pero los violentos, yo quiero decirte, hermano, que no puede ser un cristiano pasivo, no puede ser un cristiano ajeno a lo que el enemigo hace, lo que el enemigo está haciendo y lo que el enemigo quizás también en un futuro pueda hacer, porque el enemigo ha venido a robar, a destruir, a matar, pero yo quiero decirte, hermano, que los violentos son los que hacen que se restaure el propósito de Dios. Los violentos hacen que se ejecute el proyecto, el plan que Dios ha establecido, y Dios tiene un proyecto, Dios tiene un plan para tu vida, para tu familia, para tu ministerio. Dios tiene un proyecto, Dios tiene un plan, y no permitas que el enemigo te lo arrebate. Por eso que Jesús dice, los violentos lo arrebatarán. Así como en el principio la violencia de la palabra del Señor se sintió sobre todo el abismo, para que la luz resplandeciera, de la misma manera, querido hermano, tú tienes que ejercer violencia sobre el enemigo para que el proyecto y el plan del Señor se ejecute y se cumpla en tu vida. Yo quiero decirte que estamos pasando momentos difíciles, estamos pasando circunstancias difíciles, estamos viviendo momentos difíciles, y estos momentos van a determinar tu actitud. Estos tiempos en los que vivimos va a determinar cuáles van a ser tus principios después que pase esta circunstancia en la que la humanidad te está viviendo. Yo quiero decirte que Dios te está hablando en esta noche, que tienes que tener una actitud. Tú no puedes ser alguien que esté pasivamente viendo la destrucción y el desorden. No puedes ser alguien que se cruce de brazos. No puedes ser alguien que vea que los proyectos de Dios están truncados, paralizados y que no se ejecuten. Yo quiero decirte que tú eres el artífice al que Dios llama para poner en marcha nuevamente el proyecto que Dios tiene para estos días. Sí, tú eres el que tienes que ponerte de pie. Tú eres el que tienes que ejercer violencia. Tú eres el que en este momento tiene que orar. Tienes que estudiar la palabra del Señor. Tienes que ejecutar el proyecto de Dios. Yo quiero decirte que las iglesias están sufriendo hoy día violencia. Los ministerios están sufriendo violencia, los cristianos estamos sufriendo violencia, pero solo los violentos vamos a poner las cosas en orden para que se ejecute el proyecto de Dios, para que se ejecute la voluntad de Dios. Hoy más que nunca Dios necesita cristianos violentos, que se levanten, que se pongan en pie, que oren, que diezmen, que ofrenden, porque de esa manera vas a estar reorganizando nuevamente lo que se ha desorganizado. Vas a volver a traer orden donde había caos. Vas a volver a traer el proyecto de Dios para su ejecución cuando las cosas parecían estar vacías. Yo quiero decirte, hermano, que es tiempo. Hoy es tiempo de dar cumplimiento y poner oído a la palabra que Jesús estaba diciendo en ese tiempo. Sí, el reino de los cielos sufre violencia. Hoy día la iglesia está sufriendo violencia, hermano. Las iglesias están cerradas. Yo no sé qué actitud vas a tomar tú cuando las iglesias se abran. Yo no sé qué actitud vas a tomar, pero ojalá que las cosas cambien y puedas llamarte a la reflexión de que no puedes seguir de brazos cruzados, de que no puedes estar divagando de aquí para allá, de que no puedes estar blasfemando ni hablando de uno o del otro. No puedes estar hablando de los siervos, de los ministros, de los líderes o de los pastores, ni siquiera de tus hermanos. Yo quiero decirte que eso trae caos.
eso trae desorden, eso trae violencia, pero el Señor está llamando a cristianos a ser violentos frente a la resistencia que el enemigo está poniendo sobre la iglesia, que es aquello que está haciendo que las iglesias estén perdiendo el propósito para el cual Dios las ha establecido, que es para anunciar el reino de los cielos, pero en orden, un reino de los cielos con proyecto, un reino de los cielos de paz, un reino de los cielos para salvación. Pero para eso Dios necesita de cristianos, de líderes, de pastores que sean violentos, que se paren frente al enemigo, que se paren con autoridad, que se paren a pronunciar una palabra del Señor, así como el Señor lo hizo en el principio, donde había caos, desorden, el desorganizador, el violento vino a destruir, pero Jesús con autoridad, con poder, con violencia pronunció las palabras diciendo sea la luz. Hoy necesitamos cristianos, pastores y líderes que se pongan en pie en este tiempo de dificultad, en este tiempo de desorden, de caos, de incertidumbre. Necesitamos pastores, líderes, cristianos que se pongan en pie y puedan ejecutar una palabra con autoridad para empezar a poner las cosas en orden. La iglesia necesita restablecerse. Cuando las puertas de las iglesias se abran, necesitamos cristianos con autoridad que vuelvan a poner las cosas en orden. El orden económico que la iglesia hoy día necesita, el orden espiritual que la iglesia hoy día necesita, ese orden necesitamos restablecerlos en las iglesias. Las iglesias han caído en este último tiempo, las iglesias han perdido en este último tiempo la autoridad frente al destructor. Quizás que por eso Dios nos está haciendo pasar por esta circunstancia, por esta adversidad, para que llamarnos a la reflexión, que solo con autoridad, que solo con palabras de poder, que solo cristianos con autoridad de Dios, autoridad espiritual, puedan salir a atacar a aquel desorganizador que ha venido a traer caos e incertidumbre. Pero yo quiero decirte, hermano, que hoy ya puedes empezar a levantarte en tu hogar, en tu familia, sobre tu ministerio, sobre tu iglesia, donde quiera que Dios te ha puesto, te empieces a levantar por fe y empieces a ejercer esa violencia para poder arrebatar el reino de los cielos que se nos ha querido arrebatar de nuestras manos. Pero hoy es el tiempo de nuevamente que la iglesia tenga un protagonismo donde sea puerta del cielo, donde muchos vengan a conocer la palabra del Señor, pero una palabra que sea viva, una palabra que sea eficaz, donde los enfermos sean sanados, donde los corazones sean restaurados, donde las cadenas se corten, las ataduras se rompan. Pero para eso se necesita autoridad, se necesita violencia, a lo que el Señor nos está llamando. El reino de los cielos se nos quiere arrebatar, pero los violentos lo vamos a arrebatar. Vamos a restablecer las iglesias. Las iglesias tienen que ser hoy día protagonistas en esta sociedad. Las iglesias tienen que ser más numerosas que nunca. Las iglesias tienen que tener autoridad de palabra de Dios. Las iglesias tienen que tener recursos económicos para poner en marcha la rueda del evangelio. Yo quiero decirte que todo esto lo pueden entender los que ya tienen un espíritu de violencia en sus vidas y que están diciendo y proponiéndose en sus corazones amén en esta hora. Yo no sé si tú estás diciendo amén a la palabra del Señor, pero yo quiero decirte que Dios nos está llamando a que seamos y ejerzamos la violencia frente al destructor. Pero no estoy hablando de una violencia física, hermano, no me valen malinterpretar aquellos que quizás amigos que no conocen de iglesia. No estoy llamando a una violencia ni física ni social de ninguna manera. Estoy llamando a ejercer la violencia. Violencia es orar con autoridad. Violencia es conocer la palabra de Dios. Violencia es, llamo la violencia, es poner por obra la palabra del Señor. Es obedecer a lo que Dios nos habla en cada una de sus escrituras. A esa violencia es la que estoy llamando. Estoy llamando a que el pueblo de Dios se pare violentamente contra el agresor, contra aquel que viene a destruir, a desorganizar, a vaciar las cosas que tenían contenido, a destruir un proyecto que estaba trazado. Hoy día el Señor te está llamando. El reino de los cielos se ha
hace fuerte y los violentos lo arrebatan. Yo quiero decirte, hermano, que no sé si lo estás entendiendo, pero yo quiero ver cuando las puertas de las iglesias se abran, que tu actitud sea otra, que tu forma de proceder sea otra, que tu compromiso con la iglesia sea otra, que tu compromiso con el ministerio sea otro, que no sea un compromiso más, que el Señor sea el que ocupe el primer lugar en tu vida. A eso es a lo que les llamo cristianos violentos para buscar de la presencia de Dios. Que cuando estés en la iglesia no seas ajeno a ella, que cuando estés en la iglesia tengas un compromiso con ella, que asumas un compromiso con Dios, que dejes las tibieces, porque en este mundo que se viene después de pasar esta circunstancia, Dios va a ejecutar también su palabra. A los tibios los vomitará de su boca. Tienes que ser violento, no puedes ser de otra manera dentro de la iglesia. Dios nos está llamando en este tiempo a restablecer el orden espiritual y a trazar nuevamente el proyecto que Dios ha establecido para la iglesia, para los ministerios, para la vida de cada uno de sus hijos. Dios te está llamando en esta hora a que te pongas en pie, a que pronuncies las palabras que tengas que hacerlo en tu familia, en tu ministerio. Llegará el momento en que estemos en la iglesia y cuando adoremos a Dios lo hagamos con violencia. Cuando levantemos nuestras manos lo hagamos con violencia. Cuando digamos amén lo hagamos con violencia, porque de esa manera vamos a estar alcanzando el reino de los cielos, porque el reino de los cielos, dijo Jesús, Lucas capítulo 11, se ha acercado a vosotros. El reino de los cielos está ahí a nuestro alcance, pero los violentos lo arrebatarán. No sé si me estás entendiendo, hermano, en esta noche. Yo estoy sintiendo desde este lugar que hay un pueblo que está respondiendo a la palabra de Dios. Hay un pueblo que está recibiendo la palabra del Señor. Hay líderes que están recibiendo esta palabra. Hay pastores que están recibiendo esta palabra a la que nos pone el Señor en el compromiso, que en este tiempo solo la violencia espiritual va a hacer a que se ponga todas las cosas en orden y Dios restablezca su proyecto en nuestra vida, en nuestro ministerio y en nuestra iglesia. Así que les doy gracias al Señor por esta palabra que Dios me dio en esta hora para traer a tu vida y a mi vida. El reino de los cielos se hace fuerte y los violentos lo arrebatan. Yo no sé si tú puedes decir amén. Yo no sé si tú puedes decir amén allí donde estás, en tu hogar, en tu domicilio, en tu trabajo, allí donde estás recibiendo esta palabra. Yo no sé si tú puedas estar reafirmando y recibiendo el propósito del cual Dios nos está poniendo en un compromiso en este tiempo, porque Él quiere que el reino de los cielos no tan solo esté cerca de cada uno de nosotros, sino que también lo arrebatemos por medio de la violencia espiritual. Así que damos gracias al Señor en esta noche. Gracias a Dios por su palabra. Yo agradezco a Dios porque necesitamos una violencia espiritual, esa violencia que nos hace orar, esa violencia que nos hace leer la Biblia, esa violencia que nos va a hacer cantar en las iglesias, esa violencia que nos va a hacer diezmar y ofrendar cuando las puertas de las iglesias se abran, esa violencia que nos va a hacer predicar la palabra del Señor donde quiera que estemos, en nuestro hogar de paz, en nuestro ministerio, que asumamos un compromiso con Dios y con nuestras acciones para con el Señor dentro de la iglesia. De esa violencia en la que el Señor nos está hablando en esta noche. Yo le doy gracias al Señor. Yo no sé si tú le puedes dar gracias a Dios por estar recibiendo esta palabra en tu vida. Yo creo que es una palabra poderosa, es una palabra violenta a su vez, pero que te va a hacer entender que tu actitud tiene que cambiar. Tiene que cambiar a partir de ahora si realmente quieres arrebatar el reino de los cielos de las manos de aquel que destruyó y desorganizó el propósito y el proyecto de Dios. Tienes que entender, porque no te puedes dejar arrebatar las bendiciones que Dios tiene para tu vida. No te puedes dejar arrebatar la paz que Dios ha prometido a tu vida. No te puedes dejar arrebatar lo que Dios ha prometido para tu ministerio, para tu iglesia, para tu vida espiritual,
espiritual, para tu vida económica y material. No puedes dejártelo arrebatar por el que viene a dejar las cosas vacías y desordenadas. Tienes que ejercer violencia para arrebatar el reino de los cielos, para que nuevamente se restablezca el orden, el propósito de Dios y se vuelva a ejecutar el proyecto que Dios tiene para cada uno de nosotros. Yo no sé si en esta noche puedes decir amén, darle la gloria a Dios. Yo no sé si estás ansiando ya sobre tu vida el que las puertas de las iglesias se abran, para que el que no levantaba las manos la levante, para el que no aplaudía aplauda, para que el que no cantaba va a cantar, para que el que no diezmaba va a diezmar, el que no ofrendaba va a ofrendar, el que no estaba comprometido se va a comprometer con la obra de Dios. Yo quiero decirte que eso es violencia espiritual. Eso es violencia espiritual. No dejar de congregarse como muchos tienen por costumbre, porque quizás a tu vida vino el desorganizador, vino el que violenta la creación de Dios, trayéndote chisme, comentarios, desanimándote, apartándote del camino de Dios y dejándote en la casa. La palabra del Señor te está diciendo que con violencia tienes que proceder para nuevamente restablecer tu vida y tu camino dentro de los caminos del Señor. No es tiempo para perder, no es tiempo para tibieces, no es tiempo para ser pasivo. Hoy día hay que actuar como cristiano y el cristiano tiene que actuar con violencia espiritual para que Dios pueda restablecer el orden necesario que hoy necesitamos en nuestra vida, en nuestro ministerio y en nuestra iglesia. Así, de esta manera, hermano, así es líder, así es pastor. Yo no sé si puedes estar recibiendo, aceptando y asimilando esta palabra del Señor, pero yo le doy gracias a Dios por los que sí la aceptan, por los que sí la asimilan en su vida y por los que sí le dicen amén a la palabra del Señor. Así que yo le doy gracias a Dios, le doy gracias a Dios por una palabra edificadora. Sí, una palabra que va a restaurar, una palabra que va a volver a traer luz, una palabra que va a volver a traer orden, una palabra que va a volver a restablecer los principios de Dios, una palabra que va a volver a poner en marcha lo que Dios ha establecido, lo que Dios ha prometido y todo lo que Él en su proyecto se ha propuesto. Una palabra de Dios en esta noche que va a hacer que todos los principios de Dios vuelvan a restablecerse en la iglesia y en la vida de cada uno de los que creen en el Señor. Yo le doy gracias a Dios por ti, hermano, por ti. Le doy gracias a Dios por estar escuchando esta palabra, una palabra que va a cambiar la iglesia, va a cambiar tu ministerio, va a cambiar tu vida si te propones hacer un violento espiritual frente al destructor, al que vino a desorganizar, al que vino a destruir. Yo quiero decirte, querido hermano, que el primero que ejerció violencia sobre que vino a destruir, que vino a desorganizar, que vino a dejar vacío la creación de Dios, fue el Señor. El Señor ejerció violencia con autoridad, se escuchó la palabra sobre la faz del abismo diciendo sea la luz. Yo quiero decirte que esas palabras yo me las imagino con violencia, con poder, con autoridad para poder hacer que el destructor retroceda y todas las cosas volvieran a estar en su justo lugar según el propósito y el proyecto de Dios. Así que le doy gracias a Dios por esta palabra. Pueda que esta palabra pueda tener cabida en tu corazón y puedas ejecutarla como lo habla el Señor. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Así que le doy gracias al Señor, que Dios bendiga tu vida, Dios te dé esa fuerza necesaria para que empieces a actuar con violencia espiritual, para que las cosas vuelvan a restablecerse en el orden establecido por el Señor. Así que Dios te bendiga en esta noche, querido hermano, amigo, pastor. Dios te bendiga, líder, en esta hora. Vamos a orar. Vamos a orar a Dios, le vamos a dar la gloria a Dios, vamos a agradecer a Dios y vamos a pedir a Dios la fuerza para ejercer violencia sobre el que vino a desordenar lo que Dios había puesto en su justo lugar. Así que vamos a orar en esta noche. Te invito a que tú también puedas orar.
allí en tu hogar, en familia, en tu hogar de paz, que puedas orar donde quiera que te encuentres en esta hora, porque si es que has entendido la palabra del Señor, nos esperan días gloriosos como iglesia, nos esperan días gloriosos en nuestros ministerios, nos esperan días gloriosos en nuestra vida espiritual, porque Dios va a restablecer todo lo que el enemigo ha desorganizado, ha destruido y ha quitado. Así que si tú ejerces esa violencia espiritual, todas las cosas vendrán a su justo orden según el propósito y el proyecto de Dios. Así que vamos a orar en esta noche, vamos a hacerlo en el nombre de Jesús, inclinamos nuestro rostro y oramos al Señor. Amado Dios, Señor Jesús, te damos gracias, mi Dios. Agradecemos tu palabra, Señor. Agradecemos en esta noche, Señor, esta revelación que tú has dado a nuestra vida, Dios mío. Esta interpretación de la palabra, Dios. Amado Dios, tú puedas bendecir, Señor, cada una de las vidas en esta hora que han recibido esta palabra. Aquellos que la recibirán, Señor, en el futuro. Aquellos que la estarán reviviendo, Señor, porque han gustado de ella, Dios mío. Amado Dios, te ruego que tú puedas dar esa fuerza necesaria para que cada uno de nosotros, según el lugar que ocupamos, ejerzamos, Señor, esa autoridad espiritual para hacer que las cosas, Señor, se restablezcan en el justo orden que tú lo has establecido, Señor. Te damos gracias en esta hora. Señor, bendiga a cada uno de mis hermanos, bendiga a cada hogar de paz, bendiga a cada líder, Señor, bendiga a cada familia, bendiga a cada uno de aquellos que creen en tu palabra, Señor. Tú puedas bendecir en estos tiempos, Señor, donde hay caos, desorden, Dios mío, pero tu espíritu no ha dejado de moverse, Dios. Se necesita en este tiempo autoridad, Señor, para que vuelva a restablecerse el orden, Dios mío. Gracias te damos, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios bendiga tu vida, hermano. Que Dios bendiga tu vida, pastor, líder. Que Dios bendiga en esta hora y que puedas ejercer autoridad espiritual, violencia espiritual sobre el que ha desordenado, el que ha destruido, el que ha dejado vacío y ha traído caos. Puedas ejercer violencia para que todas las cosas vuelvan a su justo orden según el propósito y el proyecto de Dios. Que Dios te bendiga. Nos encontramos mañana a las 21 horas para estar recibiendo otra palabra que Dios tenga para nuestra vida. Que Dios te bendiga. Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Punto de encuentro, donde se imparte palabra de Dios, milagros y bendiciones para la familia. Punto de encuentro.